parece que a veces las cosas más familiares son las más difíciles de reconocer? Una vez cuando regresé a mi casa ahí en Mexicali, después de varios años de haber estado fuera, regresé a casa y estaba yo en uno de los cuartitos de atrás de mi casa y escuché que mi hermano platicaba con alguien. Y cuando salí a ver, vi a esta señora que me pareció familiar, me pareció muy familiar, pero no la podía reconocer. ¿A alguien le pasa eso a veces? Dice, yo conozco a esta persona, pero no. ¿Se llama Fabiola? No, y la señora me saludó así con mucha familiaridad, me dio un abrazo, me dijo, Tony, ¿cómo has estado? ¿Cómo está Fabiola? Y ¿cómo está tu niña Abril? ¿Cómo les va en Belice? Y yo decía, ¿pero quién es esta señora? Pues no me recordaba quién era. Era mi mamá. No. Era nuestra vecina de enfrente, que con la que básicamente todos los días yo iba a la casa de mis vecinos, porque mi mejor amigo vivía enfrente de mi casa. Y yo todos los días me la pasaba ahí con mi amigo Chuy en la casa de él. Y la mamá, no es este hermano Chuy, es otro Chuy. Y la mamá de Chuy siempre estaba ahí. Y yo toda la infancia y la adolescencia la pasé ahí con ellos. Pero lo curioso es que ese día cuando la vi no la pude reconocer. Me dijo ella, Tony, soy Sara. Y yo dije, Sara, ¿quién es Sara? No la podía, pero su rostro me era tan familiar. Yo decía, sí la conozco, pero no sé quién es esta persona. Hasta que finalmente en un momento de lucidez me acordé. Sara, ¿cómo no te voy a recordar, Sara? Pues si toda la vida he estado aquí en tu casa, aquí me dabas Kool-Aid, porque en mi casa nunca hacían Kool-Aid y ella siempre tenía en su casa algo de tomar. Fíjense, una de las secciones más visitadas en toda la escritura es el libro de los Salmos. ¿Cuántos de ustedes leen los Salmos constantemente, casi a diario? ¿Verdad que sí? O sea, constantemente leemos y vamos a los Salmos. ¿Estamos tristes? ¿Qué buscamos? ¿Un salmo? ¿Estamos enojados? ¿Qué buscamos? ¿Tirar la Biblia? No, ¿un salmo? ¿Estamos contentos y queremos alabar a Dios? ¿Qué buscamos? ¿Un salmo? Queremos comenzar una disciplina de leer la Biblia constantemente. ¿Y qué decimos? Voy a leer el libro de los Salmos. Buscamos una oración para darle palabras a algo que nosotros no podemos entender. ¿Qué buscamos? Los Salmos son un tesoro de confianza, son un tesoro de ánimo, de esperanza, de oración. Hay un aspecto de los Salmos que es el menos conocido de todos, y es el que yo digo que si aprendemos a practicar puede transformar la manera como leemos los Salmos. Porque como dije antes, todos decimos que nos encontramos con Jesús en la Biblia, pero ¿en dónde realmente? Es que en las siguientes semanas vamos a encontrarnos con Jesús en el libro de los Salmos. ¿Cómo cambiaría nuestra lectura de los Salmos, nuestra vida devocional, nuestra relación con Dios, si cada vez que abrimos el libro de los Salmos, que es, como les digo, el libro que más constantemente abrimos los cristianos? ¿Cómo cambiaría nuestra relación con Dios, nuestra vida devocional, si cada vez que abriéramos el libro de los Salmos, lo primero que encontramos ahí es la presencia de nuestro Señor Jesucristo? La vida, la obra, la muerte, la resurrección de Jesús, todo eso, toda la vida de Cristo. Bueno, no los detalles necesariamente, pero sí muchos detalles y muchos aspectos de la vida de Jesús se encuentran en el libro de los Salmos. Así es que de aquí, de este día de hoy hasta que Cristo venga, vamos a estudiar los Salmos. No, unas 10, 12 semanas vamos a estar en el libro de los Salmos y vamos a estudiar algunos salmos específicos donde vamos a poder ver la vida de Jesús más específicamente. Pero de hecho, en todos los salmos podemos encontrar algo de la vida de Jesucristo, si buscamos bien. Así es que hoy les invito a que busquen en el libro de los Salmos el Salmo 2. Si decimos por número, decimos en singular, o sea, decimos el Salmo 2. Si estamos haciendo como si fuera un pasaje, decimos Salmos 2, porque es el libro de los Salmos. ¿Para qué nos sirve eso? No sé, pero ya les dije. Salmos 2 o el Salmo 2 que vamos a estudiar hoy. Y este Salmo 2 es un salmo muy interesante. Es uno de los salmos que más se repiten en el Nuevo Testamento. El 110 es el salmo que más se repite en el Nuevo Testamento, pero el 2 se repite en varias ocasiones. Vamos a leerlos. ¿Qué les parece?
Dice así el Salmo 2, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Esta es la palabra del Señor. Ahora, este salmo tiene varias secciones. Ustedes pueden notar, del 1 al 3 hay una sección, del 4 al 5 hay otra sección, del 6 al 9 hay otra sección, y del 10 en adelante es la última de las secciones. Los primeros versículos del 1 al 3, ¿ya notaron de qué nos habla? Nos habla de este deseo de las naciones, pero también de nosotros las personas de alejarnos de Dios, ¿no? Esa es una verdad que todos nosotros conocemos, porque todos en algún momento hemos estado alejados de Dios. Incluso aquellos que crecimos en el seno de la iglesia, en algún momento de nuestras vidas nos hemos dado cuenta que estábamos apartados de Dios. Algunos de nosotros, como dice el Salmo, no solamente hemos estado apartados de Dios pasivamente, algunos de nosotros hemos estado apartados de Dios activamente, rebelándonos contra Dios. Recuerdo un hermano hace muchos años que conocí. Sus padres habían sido misioneros en las Filipinas. Él había crecido en la iglesia, David se llamaba, y el hermano David dijo un día: yo ya no voy a seguir a Dios. Y se apartó, dice, completamente de los caminos de Dios. Es un americano. Él se fue a vivir a México porque dijo: allá en México no existe Dios, nomás aquí en Estados Unidos. Y no dijo eso, pero se fue a vivir a México porque él no quería contactos con nadie que él conociera. Y estuvo viviendo en México, y dice, me contó su testimonio un día David, y me dijo: mira, todos los días hasta borracho andaba yo, y en la mañana el Señor me hablaba en mi corazón, y yo me rebelaba con él, y yo le decía: déjame en paz, yo no quiero nada contigo. O sea que algunos han andado lejos de Dios pasivamente, es decir, no conocen de Dios, no buscan de Dios porque no pueden buscar de Dios, andan apartados de Dios por alguna razón. Otros, dice el Salmo 2, otros, dice, son como estas naciones que activamente se rebelan contra Dios. O sea, todos nosotros pasivamente nos alejamos de Dios a veces, pero hay unos, dice, activamente se rebelan contra Dios. Y esto lo vemos desde el principio de la creación, ¿no es cierto? Adán y Eva se rebelaron contra Dios, activamente rebelados contra Dios. Los pueblos en el tiempo de Noé, antes del arca, ¿qué hicieron? Se rebelaron tanto contra Dios que dice la escritura que Dios dijo: me tienen hasta acá, su maldad ha llegado hasta los cielos. En el tiempo de la torre de Babel, los pueblos se rebelaron contra Dios y dijeron: construyamos una torre y exaltémonos nosotros mismos como Dios. El mismo pueblo de Israel, después de que Dios los liberó de Egipto en el desierto, en algunas ocasiones dijeron: no queremos saber nada de Dios, queremos andar en nuestros propios caminos. Cuando entraron a la tierra prometida, se apartaron completamente de Dios. Los versículos 1 al 3 nos hablan de la incapacidad del ser humano para buscar a Dios por su propia cuenta. La incapacidad que tenemos los seres humanos para buscar a Dios. Piensen en esto, porque incluso nosotros que hemos recibido el evangelio, los que nos llamamos cristianos, ¿cuántas veces tenemos deseos o no tenemos deseos de perseguir la voluntad de Dios? A ver, hermanos, porque yo soy el primero en levantarla. ¿Alguna vez ustedes? Por supuesto que sí. Todos nosotros en algún momento decimos: ay, otra vez. Y a veces nos pasamos días, a veces semanas, a veces años, como mi amigo David, alejados de Dios. Y a veces yo le digo al Señor en mi oración: Señor, no tengo ni siquiera ganas. No me dan ni ganas de buscarte. No tengo deseos de buscarte. Y tú lo sabes. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a engañar a mí mismo estando aquí? Porque ni siquiera siento deseos de tener deseos. O sea, no quiero querer buscar a Dios. ¿A alguien le ha pasado eso? No solamente que no quiero buscar a Dios, pero no tengo ganas de querer buscar a Dios.
Esos salmos, esa parte del salmo dice: las naciones, dice, se han confabulado, las naciones se han puesto de acuerdo para levantarse contra Dios y contra su príncipe. Si no fuera por el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, ninguno de nosotros tendríamos ese deseo de acercarnos a Dios. Ninguno de nosotros por nuestra cuenta estaríamos deseosos de buscar a Dios. Es por la gracia de Dios, es por la obra del Espíritu Santo. Y él ya está obrando en el corazón de los creyentes y de los no creyentes. El hecho de que la Escritura dice levantarse contra su ungido, nos habla del verdadero problema del corazón del hombre. Miren, más allá de los estragos que el pecado ha hecho en nuestras vidas, más allá de la terrible mancha del pecado en nosotros, el verdadero problema del ser humano es que nos hemos rebelado contra Dios. Hemos elevado nuestros tronos. Y lo hacemos constantemente. Elevamos nuestro trono para estar en la posición que solamente le corresponde a Dios. Más que el estrago del pecado, nuestro verdadero problema es que nos hemos sublevado, nos hemos levantado contra Dios, hemos usurpado el trono de Dios y no anhelamos ser gobernados por Dios. A veces tenemos esos momentos en los que realmente permitimos al Señor llenar nuestro corazón y decimos: Señor, guíame, que se haga tu voluntad y no la mía. Pero si somos sinceros con nosotros mismos, la mayoría de las veces queremos ser nosotros quienes gobiernan su propia vida. Y yo quiero gobernarme, especialmente porque vivimos en una cultura, en un país, en una sociedad que nos dice: tú eres el dueño de tu destino. Nadie puede decirte qué hacer con tu vida. Nadie puede mandarte, ni nadie puede obligarte a hacer nada. Tú eres el arquitecto de tu propio destino, decía el poeta Amado Nervo, ¿verdad? Nosotros somos los capitanes de nuestro barco. Y es difícil reconocer que lo que Dios desea es gobernarnos en amor, porque aun cuando es en amor, se nos hace difícil aceptar el gobierno de Dios. Versículo 4 al 5 que leímos anteriormente, dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Y aquí podemos entender que Dios no está perturbado, ni asustado, ni siquiera preocupado por los planes del hombre. O sea, las naciones enteras pueden rebelarse contra Dios, nosotros mismos podemos rebelarnos contra Dios, pero dice que el Señor no está ni perturbado, ni asustado, ni preocupado por los planes del hombre. ¿Por qué? Porque el Señor es soberano y perfecto, y Él sabe que la victoria le pertenece a Él. Su ungido, Cristo, será establecido como rey sobre toda la creación. A Dios no le preocupan nuestros planes. No es que no le preocupamos nosotros, pero no le preocupan nuestros planes, porque Dios está por encima de nuestros planes. El Señor, el que está en los cielos, dice: se reirá y el Señor se burlará de ellos. Esta no es una burla ofensiva. El gran teólogo de la iglesia, San Agustín, decía que la risa de Dios no debe entenderse en un sentido corporal, como si Dios se burlara con gestos de nosotros. Dice: se refiere a la capacidad que le da a sus santos, que prevén lo que está por venir en el nombre de Cristo, y cómo su señorío se extenderá a las generaciones futuras y serán reconocidos entre las naciones. Entonces, esa risa de Dios no es una risa de burla necesariamente, es una risa donde Él y nosotros reconocemos que al final de cuentas nuestro Rey Jesucristo se levantará como el Rey de todas las naciones. Y también entendemos en el pasaje que la ira de Dios no quiere decir que Dios está simplemente enojado como nosotros estamos enojados, porque a veces vemos a Dios como nosotros, pero más grande. Si yo me enojo con las cosas malas, Dios se enoja, pero mucho más. Y si yo quiero darle una lección a los que han hecho mal, Dios muchísimo más. Entendemos a Dios en términos humanos, ¿no? Decimos: si yo me enojo cuando estoy en lo correcto, ¿cuánto más Dios debe enojarse por estar siempre en lo correcto? Pero la ira de Dios es una indignación justa por los que no andan en sus caminos. Él juzga sin molestarse, sin enojarse, y disciplina mientras mantiene su amor por nosotros. Fíjense qué hermoso y grande es nuestro Dios, que puede disciplinarnos sin estar enojado con nosotros. Puede llamarnos a veces hasta por la fuerza, sin dejar de amarnos. No es que Dios pierde el control y la ira le llena su cabeza, porque entonces Dios perdería su capacidad su virtud de ser inmutable, ¿no?
Las emociones lo rebasarían. Dios estaría hoy enojado y mañana estaría contento. Dios estaría hoy triste y mañana estaría feliz. Pero nuestro Dios no es así. Nuestro Dios está por encima de los sentimientos humanos. Él no necesita estar más enojado o más feliz, porque Dios es todo en todo. Es perfecto. Entonces cuando hablamos de la ira del Señor, no estamos hablando de que Dios pierde el control y nos quiere asesinar. Dios nos ama siempre y nos disciplina cuando fallamos. Queremos recibir el amor de Dios, ¿verdad? Qué difícil es recibir la disciplina de Dios. Qué bueno es recibir la disciplina de Dios en amor. Versículos 6 al 9. Ahora el texto va a cambiar de voz. Hay dos voces en el texto. ¿Ya notaron? La primera voz es de alguien que está hablando algo acerca de lo que está ocurriendo. Esa es la primera voz. Puede ser un mensajero, puede ser el escritor del salmo. Pero ahora del versículo 6 en adelante la voz va a cambiar. Y ahora es Dios mismo quien está hablando. Miren lo que dice el versículo 6. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Ahora es Dios mismo. Ahora ya no es alguien hablando de lo que pasa. Ahora Dios mismo está introduciendo a su ungido a la humanidad. Y dice, ahora este es mi ungido, este es mi hijo a quien yo engendré desde la eternidad. El hijo es el ungido de Dios, es el elegido para reinar. Es el engendrado de Dios, dice el texto, por la eternidad. Es quien gobierna a las naciones con justicia y poder, y va a destruir para siempre la maldad. Otra vez, para citar a San Agustín, fíjense lo que dice acerca de este versículo. Dice, Jesucristo es engendrado del Padre eterno. Es engendrado desde la eternidad, engendrado en la eternidad, sin principio, sin final, sin espacio de extensión, porque Él es lo que es y porque Él mismo es quien es. Tomemos un paréntesis para hablar un poquito acerca de esta doctrina que se llama la generación eterna del Hijo, o la eterna generación del Hijo. ¿Por qué el Padre es Padre y el Hijo es Hijo? ¿Por qué el Espíritu Santo no es sobrino o no es nieto? ¿Por qué tenemos diferencia? ¿Por qué si Dios es uno y es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y estos tres son uno, por qué el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre? ¿Por qué no llamamos a Jesús Padre? ¿Por qué no llamamos al Espíritu Santo Padre? ¿Cómo entendemos la diferencia entre las personas de la Trinidad, entre la esencia de la Trinidad? Porque la Trinidad es una, ¿verdad? Dios es uno. Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno. ¿Qué hace la diferencia? Decimos que son personas son personas distintas también. Y aquí tenemos esta hermosa doctrina de la eterna generación del Hijo, lo cual únicamente quiere decir que en la distinción en las personas de la Trinidad es esta: el Padre no es engendrado, pero no hay un solo momento cuando el Padre no ha sido Padre. No hay un solo momento cuando el Hijo no ha sido Hijo. El Hijo procede de la misma esencia del Padre, pero es engendrado del Padre. Por eso es Padre y por eso es Hijo. ¿Y el Espíritu Santo de dónde viene? ¿Ya se confundieron? Proviene del Padre y del Hijo. Estas se llaman procesiones, o se llaman la eterna generación, que es lo que hace la distinción entre las personas de la Trinidad. El Padre engendra eternamente al Hijo, pero no en un lugar del tiempo. Por eso dice eternamente. El Hijo es eternamente engendrado. ¿Para qué les digo yo esto si les puedo leer el credo niceno, que lo dice de una manera mucho más fácil? El credo niceno dice de la siguiente manera: dice, creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios. ¿Se lo saben? A ver, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial con el Padre. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. O sea que este Jesús que es introducido en el mundo es el Hijo eterno de Dios. Y lo que hace diferencia entre las personas de la Trinidad es esta procesión. El Hijo procede del Padre, es el Hijo engendrado del Padre. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. Versículos 10 y 12, para terminar el resumen del Salmo, son una amonestación a rendirnos al Hijo eterno de Dios. Miren, si el problema es nuestra rebelión, la solución es un rey que nos gobierna. Bueno,
Si el problema de la humanidad hubiera sido que teníamos hambre, ¿qué nos hubiera mandado Dios? Un pan, ¿verdad? O alguien que nos diera de comer, ¿no? Si el problema de la humanidad es que estamos enfermos, ¿qué nos hubiera mandado Dios? Un médico para sanarnos de todas nuestras enfermedades, ¿no? Y aunque Jesús es todo esto, Jesús es el pan de vida, Jesús es el médico por excelencia, Jesús es el pastor, Jesús es el sacerdote. Aunque Jesús es todo esto, el título de Jesús oficial, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es Cristo. Cristo es ungido. El ungido es aquel que ha sido elegido para ser ¿qué? Para ser el rey, para gobernar. Entonces, si la respuesta de Dios es un rey, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es tu problema y el mío en nuestras vidas? La falta de un rey, la falta de un gobierno, la falta de alguien que dirija nuestras vidas. Este rey hermoso, este rey sufriente, este rey santo, no solamente nos va a dirigir como un tirano que nos dirige, es un rey que nos va a conquistar con su amor, va a perdonar nuestros pecados, va a renovar nuestros espíritus, nos va a dar una nueva mente, un nuevo corazón y nos va a llevar en sus brazos para que le sigamos. Alguien tenía que haber dicho amén por ahí en algún lado. Entonces el Salmo termina diciendo: admitan la amonestación, no rechacen la voz de Dios, sírvanle, no por coacción, pues Dios no desea coacción sino devoción en nuestra vida. Y habiendo dicho esto, regresamos al mensaje del Salmo para nosotros, porque inmediatamente notamos esto, que hay circunstancias en la vida, como vemos en los versículos 1 al 3, hay circunstancias que a simple vista parecieran estar fuera del control de Dios. El pasaje habla de naciones enteras rebelándose contra Dios, planeando cómo vivir en contra de Dios. Y esto, como dije antes, es una verdad que hemos experimentado desde el principio. La historia de la humanidad, deja de la humanidad, tu historia y la mía, es una historia de constante rebelión a la voluntad de Dios. Y cuando estas cosas se acercan a nosotros, cuando esta rebelión se acerca a nosotros, cuando este alejamiento de Dios o cuando estas circunstancias ocurren cerca de nosotros, nos sentimos confundidos, incluso sentimos como si Dios mismo hubiera perdido el control de su creación. O si no ha perdido el control, por lo menos no está tan interesado en arreglar las cosas en nuestra vida. Me he estado fijando cómo la situación en Ucrania, por lo cual oramos todo el tiempo, ha desatado una marea de personas interpretando los últimos tiempos. ¿Ya notaron eso? Por cierto, el TikTok, el Facebook, el Twitter y esas otras redes sociales no son el mejor lugar para aprender teología, ¿ok? ¿Qué? Si ahí agarré yo mi degree, dice, el Twitter ya me nombró máster de algo. Pero ha habido un resurgimiento de personas ahorita en las redes sociales que andan interpretando los tiempos, ¿verdad que sí? ¿Ya los notaron? Que ya le andan poniendo nombre bíblico, que Rusia es tal cosa y que China y andan interpretando que ya vivimos en el último tiempo y son personas bien intencionadas, pero muchas veces son personas que están equivocadas. Y empiezan a alarmarse porque dicen: es que ya se levantó el bloque de naciones europeas y es que ya va a venir el anticristo, ya está el anticristo aquí, ya se va a revelar quién es el anticristo. Y entonces empezamos a sentir el desasosiego, la ansiedad, la falta de paz por los eventos que ocurren en el mundo, pero también por los que ocurren cerca de nosotros. Y desde esa perspectiva donde el mundo pareciera estar alejado de Dios, o donde nosotros mismos a veces pareciéramos estar alejados de Dios, nuestras vidas pueden llenarse de desconfianza y de temor. Porque fácilmente perdemos la perspectiva correcta y empezamos a sentirnos ansiosos, atribulados, hasta derrotados. Y quisiera decir que son los grandes acontecimientos mundiales, las guerras y las enfermedades y las pandemias, lo que nos mueve en el bote. Pero no es cierto. Bueno, sí es cierto, pero no es cierto. Son las cosas cotidianas, algunas importantes, otras sin importancia.
Jesús le decía a sus discípulos, ¿por qué se afanan por lo que van a comer o por lo que van a vestir? ¿No es la vida mayor que el alimento? ¿Y por qué se afanan ustedes, les decía, y persiguen las cosas que los que no confían en Dios persiguen? ¿Por qué ustedes se ponen ansiosos persiguiendo las cosas que aquellos que no conocen a Dios persiguen? Ahora, no estoy tratando de minimizar los problemas que tenemos. Lo que estoy diciendo es que no se necesita mucho para que nuestro mundo se derrumbe. No se necesita mucho para que el mundo se derrumbe. Nuestras vidas necesitan una pequeña tragedia para que nuestro mundo se derrumbe. Un hijo rebelde, un problema en el matrimonio, la falta de trabajo. Y algunas de esas son verdaderamente importantes. Por eso digo que no quiero minimizar, por ejemplo, la preocupación que sentimos por nuestros hijos o los conflictos matrimoniales o la enfermedad en la familia. Son asuntos serios y por supuesto que rebasan nuestra capacidad de confiar, nuestra perspectiva. Pero también dejamos que otros que son mucho menos serios se roben nuestra esperanza y nuestra paz. El dinero que tenemos en el banco, o más bien el que no tenemos en el banco. La juventud que se nos escapa de las manos, o la belleza que se nos escapa de las manos, o la belleza que pensamos que teníamos y se nos escapa de las manos. Nos roba nuestra capacidad. El no poder alcanzar nuestras metas. Ustedes saben cuántas personas yo conozco que están atribulados porque no han podido cumplir sus sueños. No estoy hablando de uno o dos, estoy hablando de decenas de personas que están atribulados en su vida porque dicen, ya tengo 27 y no he cumplido mis sueños. 27, digo yo. No he logrado hacer con mi vida lo que yo quería y están atribulados porque no tienen las cosas que ellos pensaron que debían tener en algún momento de su vida. Nuestras vidas, dice otro salmo, el Salmo 90 dice, nuestras vidas son como la hierba del campo que hoy es y que mañana se seca. Enséñanos, Señor, dice, a contar nuestros días a fin de que traigamos al corazón sabiduría. La tristeza rebasa el gozo del Señor, la ansiedad se roba la paz de Cristo, el pecado nos quita la libertad del Espíritu. Regresemos rápidamente a los versículos 6 al 9 que leíamos hace un momento y consideremos esto a la luz de lo que acabo de decir. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y lo que notamos inmediatamente aquí, lo primero que la Escritura nos dice aquí es que, y nos asegura, es que Dios no ha perdido el control. De veras, aunque pareciera en nuestras vidas a veces que Dios se ha olvidado, que Dios no está haciendo lo que debería hacer y le queremos hasta dar clases de cómo ser Dios. ¿No quieres asistir a mi seminario de cómo hacerle para arreglar los problemas del mundo, Dios? Aún cuando nosotros perdemos la perspectiva, la Escritura nos asegura que Dios no ha perdido el control porque Dios es soberano. Que Dios es soberano no significa que Dios es un micromanager. O sea, Dios no tiene que cuidarnos el pelo de la cabeza, aunque la Escritura dice que Él tiene nuestros pelos de la cabeza contados, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que Dios está manejando microscópicamente cada cosa que ocurre en el mundo. No tiene necesidad de hacer eso, porque eso lo convertiría en un Dios débil que tiene que movilizar todas las cosas todo el tiempo a fin de que... No, Dios es soberano porque nuestros planes personales y la rebelión de las naciones no pueden derrotar sus planes. Dios va a obrar su perfecta voluntad en nosotros y a través de nosotros. No importa si estamos nosotros a veces incluso alejándonos de Dios. Y esta es una cosa importante. Quiero decirles esto porque es importante. Para los que hemos creído en el Evangelio, este es un asunto de alegría, pero también es un asunto de sobriedad. ¿Okay? Porque Dios es fiel, dice, fiel es el que os llamó. Y nosotros siempre pensamos en esto y decimos, es que el Señor nunca nos va a dejar de su mano.
¿Es verdad eso o no? Que es verdad siempre. Y el día que tú y yo nos alejemos del Señor, el Señor no nos va a dejar de su mano. Esto es bueno para ti y esto es malo para ti, porque Dios no te va a soltar nunca. Y Dios va a hacer todo lo que Él tenga que hacer para traerte de regreso a Él. Esto es bueno para ti, pero no necesariamente es lo que tú quieres para ti. Y Dios va a obrar por encima de los planes de la humanidad y va a cumplir lo que Él ha prometido. Dios obrará su voluntad a través y a pesar de nosotros. Lo segundo que notamos aquí, que es muy importante, dice el versículo, dice que Dios ya ha establecido a su Cristo como el Rey, ya le ha entregado las naciones en sus manos y ha comenzado a reinar con poder. Y no nos parece a nosotros a veces que las naciones están siendo gobernadas por Cristo, pero mira a tu alrededor. Todos estos están siendo gobernados por Cristo, imperfectamente, pero su reino ya ha comenzado en nosotros. Y un día, en la consumación del tiempo, cuando Dios ponga punto final a el drama de la humanidad, Él va a reinar por siempre con justicia y con poder y con amor. Los que son de Cristo experimentan la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El salmo que leímos en la mañana decía en el siguiente versículo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y esto lo olvidamos muchas veces. Estamos tan acostumbrados a ver el mundo con ojos naturales que perdemos de vista lo que Dios está haciendo. ¿Alguien recuerda aquel pasaje en Segunda de Reyes cuando el ejército sirio ha rodeado al profeta Eliseo? Y vienen por él todos los sirios, y el ejército llega a la casita donde él está viviendo, y Elías sale y el siervo de Elías voltea y mira al ejército sirio y dice: son muchos. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Eliseo le dice al Señor, Señor, abre los ojos de este para que pueda ver. Y de repente el siervo, sus ojos espirituales son abiertos y dice que mira en las montañas, ¿verdad? Los carros del Señor, el ejército de Jehová que viene a proteger a su pueblo. Y nosotros perdemos la vista de las cosas espirituales y pensamos que lo que ocurre aquí y ahora es lo eterno, pero no, lo que está pasando hoy en nuestras vidas es temporal. Mañana va a ser diferente. Dice, la tristeza puede durar todo el día, pero el gozo viene mañana. Y va a venir otra vez, porque el Señor lo ha prometido para nosotros. Cuando Jesucristo vino proclamando el reino de Dios, Él venía diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Este es el cumplimiento de ese salmo. Cuando Jesús se levanta en Palestina a predicar y dice: el reino de Dios se ha acercado, es el cumplimiento del Salmo 2. Jesucristo está diciendo que este momento ha llegado ahora para ellos. Jesucristo es el cumplimiento del Salmo 2. No, Jesucristo es el cumplimiento de toda la Escritura. Y en contra de Él, del ungido de Dios, del Hijo eterno de Dios, se juntaron las naciones. Por supuesto que se juntaron los mismos judíos y los romanos, y nosotros también nos hemos juntado contra Dios. Y la Escritura dice que en la cruz Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Y se levantó en victoria y ascendió a los cielos, desde donde intercede y reina por nosotros. Escuchemos los últimos versículos. Dice la última parte, y con esto voy a terminar. Dice: ahora pues, reyes, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor, honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Y en estos versículos, por lo menos hay 4 cosas importantes ahí. Salmo 95 dice: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en el día de la rebelión. Y el Señor nos está hablando en este momento, ¿verdad? Porque Él está aquí con nosotros. ¿Y qué nos está diciendo? Dice: sean prudentes, admitan la amonestación que el Señor les da hoy. Si tú estás aquí diciendo: oye, no sé qué hay de eso para mí, ¿qué estará diciendo el Señor para mí? Dice: admite la amonestación que el Señor te da.
y sirve al Señor. Alégrate en Él con temor y honra al Hijo de Dios. Esta es la vida del reino. Progresivamente esta es la vida del reino. Nos acercamos a Dios, recibimos la instrucción, servimos al Señor, nos alegramos en Él y le honramos. Y como dije antes, si el problema es nuestra rebelión, la solución es un rey que nos gobierna con amor. Un rey sufriente, un rey de la misma esencia del Padre, un rey que nos lleva de regreso al Padre al llenarnos con su espíritu. Admitan la amonestación, es decir, no rechacen la voz de Dios y sírvanle, pues Dios desea nuestra devoción y no solamente nuestros sacrificios. Entonces, termino diciendo esto: tengamos confianza en el Señor. ¿Está usted atribulado hoy? ¿Está triste? ¿Está pasando dificultades en su vida que parecieran salirse de control? Tengamos confianza en el Señor, porque Dios tiene nuestra vida en sus manos. Dios nos ama. No se nos puede olvidar esto, hermanas, hermanos. Dios nos ama profundamente y Dios va a cambiarnos en la imagen de su Hijo Jesucristo.